Vale. Buenas tardes. Hoy me gustaría hablarles de la guerra en Ucrania y de las responsabilidades. Voy a comenzar mi discurso. La invasión de Ucrania por parte de Rusia es una intervención militar que representa una violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Recordemos que la Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco y, entre otros aspectos, recoge la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La invasión también demuestra el ánimo imperialista de Putin. Debemos recordar que recientemente ha intervenido militarmente en Kazajistán y en Bielorrusia, apoyando a los gobiernos autoritarios de ambos países cuando la población civil se rebeló contra estos gobiernos. Pero seamos sinceros, la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia tampoco excusa de responsabilidades a Estados Unidos y a la OTAN. Y hablemos un poco de la historia. En el año 2013, 2014, ahora no recuerdo bien, se produjeron las conocidas protestas del Euromaidán, que tuvieron lugar en Ucrania y que se llevaron a cabo por los partidarios de Ucrania de integrarse en la Unión Europea y en la OTAN. Algunos analistas calificaron estas protestas como un golpe de Estado y que tuvo además, parece ser, el apoyo de Estados Unidos y de Alemania con el fin de derrocar el gobierno de Yanukovych, quien, a pesar de ser prorruso, había sido elegido democráticamente en las urnas. Todo ello desencadenó la revuelta en las provincias del Donbass, de Donetsk y de Luhansk y de la península de Crimea, donde las poblaciones son mayoritariamente prorrusas. De hecho, están apoyadas militarmente por Rusia y tras las protestas del Euromaidán, Rusia se anexionó Crimea, ya que esta es de vital importancia para Rusia, tiene una gran importancia estratégica porque se encuentra al puerto de Sebastopol y así la Armada rusa tiene acceso al Mediterráneo. Ahora volvamos un poco más atrás, aproximadamente para 1990, cuando se reúnen en París todos los países miembros de la OTAN y del Pacto de Varsovia, en la conferencia que se conoce como la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Esta conferencia generó muchas esperanzas, pues se ponía, por ejemplo, fin a la Guerra Fría, se propuso un conjunto de medidas de desarme, se veló por la seguridad y la prevención de conflictos en las áreas de América del Norte, de Europa y de Asia Central. Se propusieron también medidas de cooperación entre todos los Estados miembros y además se reducía el militarismo en suelo europeo. Muchos de los estados de la comunidad internacional que hoy denuncian a Rusia por la invasión, y con razón, no lo hicieron, sin embargo, cuando en 1999 la OTAN violó el derecho internacional bombardeando Serbia y reconociendo la independencia de Kosovo. La violación del derecho internacional se volvió a repetir en 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak con la ayuda de diversos países, entre ellos España, y pues impusieron un gobierno al servicio de Estados Unidos, digamos. Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991 y la desaparición del Pacto de Varsovia, la OTAN se reunió en Roma para decidir sobre el futuro de la alianza. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Iba a seguir existiendo? Bueno, pues finalmente, y como todos sabemos, la OTAN justificó su continuidad y a día de hoy sigue existiendo. En la cumbre que se celebró en Roma en 1991, los Estados miembros decidieron de forma unánime que la OTAN debía continuar y buscaron una nueva identidad de seguridad y defensa. La OTAN se erigía como un organismo político-militar con el objetivo de velar por la seguridad de los países miembros frente a cualquier peligro que amenazara el modelo político y económico occidental. En 2010, pues la OTAN pasó de ser una organización defensiva
ofensiva y así podía actuar fuera de la zona tradicional del Atlántico Norte para básicamente hacerlo en cualquier lugar del planeta. Un aspecto muy importante es que toda esta reconversión de la OTAN fue acompañada por una expansión hacia las fronteras rusas, es decir, múltiples estados del antiguo bloque de la Unión Soviética se unieron a la OTAN. Y esto es muy importante porque se incumplió así uno de los pactos no escritos entre Bush y Gorbachev. Otro de los tratados que se incumplió entre Estados Unidos y Rusia es que, bueno, pues Estados Unidos decidió instalar un escudo antimisiles en varios países, en República Checa, Polonia y Rumanía. Este era un tratado que se había firmado con la URSS y, por supuesto, esto es algo que irritó muchísimo al Kremlin. Y Rusia respondió diciendo que iba a modernizar su arsenal nuclear y que iba a poner en marcha nuevos misiles que iban a ser capaces de traspasar ese escudo sin poder ser detectados. Y así comenzó una nueva carrera de armamento debido a la política agresiva de Estados Unidos, que estaba, por supuesto, apoyado por la OTAN. Así que ahora volvamos al presente. Como podemos observar, al final Estados Unidos, la OTAN, Rusia, todos tienen cierta responsabilidad. Todos han hecho ciertas cosas que han podido derivar en que Putin haya invadido Rusia. A día de hoy, los países miembros de la Unión Europea, pues quizá deberían jugar un papel mucho más protagonista y más relevante y activar todas sus capacidades diplomáticas, pues para que finalmente se ponga fin a la guerra. Deberían reclamar un respeto al derecho internacional y pedir un alto al fuego, pero obviamente todo esto es mucho más complicado de lo que parece. También se podría dar garantías a Rusia de que Ucrania, Georgia y otros países del entorno ruso no se van a incorporar a la OTAN. Pero bueno, como ya sabemos, todo es mucho más complicado de lo que parece. ¿Cómo va a acabar todo el conflicto? Es algo difícil de vaticinar. Yo creo que va a durar mucho más tiempo de lo que pensamos y es muy probable, y bueno, como ya hemos visto, muchos Estados miembros de la Unión Europea ya han decidido aumentar su gasto militar. La OTAN se va a fortalecer, va a haber una mayor dependencia político-militar de Europa hacia Estados Unidos y yo creo que la división entre el mundo occidental y el mundo oriental cada vez más va a ser más visible. Así que esto es todo. Muchas gracias.